Luchando ardientemente por la fe. 55-01-23. Predicado el domingo por la tarde, 23 de enero de 1955 en la iglesia de Filadelfia en Chicago, Illinois, 1 hora y 22 minutos, 1, con el tiempo, porque muchos de nosotros quizás nunca nos volvamos a encontrar así. Todos nosotros, esta misma multitud que está aquí, quizás nunca nos volvamos a encontrar de esta manera en este lado del cielo. Así es. Hay mucha gente mayor aquí. Y no sé cuándo regresaré. Accidentes y ya saben lo que pasa. Quizás nunca pueda regresar, o quizás ustedes nunca puedan regresar. Pero con mi último testimonio para ustedes, si así sucede, Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios resucitado de entre los muertos. Y lo que hablo de Él lo creo con todo mi corazón. Y los amo con amor eterno y el más cálido amor cristiano. Que Dios los acompañe. Préstenme atención ahora para la lectura de la palabra. 2. En el libro de Judas encontramos estos versículos. En el tercer versículo. Amados, me ha sido necesario escribiros con gran solicitud acerca de nuestra común salvación, y exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Creo que este libro fue escrito en el año 66 después de Cristo, 33 años después de Pentecostés. Judas, dirigiéndose a la iglesia en aquel entonces, los exhortaba a contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Se imaginan que la gran iglesia del Espíritu Santo, que había sido inaugurada y sumergida en Cristo por el Espíritu Santo, pudiera verse tan enredada en tan poco tiempo, como para que el profeta le estuviera diciendo que contendiera ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos? No nos extenderemos mucho. Tengo que estar atentos, porque tenemos un servicio importante. Oren por la mayor cantidad de personas posible esta noche. Y les pido que permanezcan con fe y oración. El profeta dice que contendamos ardientemente por la fe, no una fe, sino la fe que una vez fue dada a los santos. Mucha gente dice, bueno, iría a esa reunión, pero va en contra de mi fe. Solo hay una fe. Una fe, una esperanza, un Señor, un bautismo. ¿Lo creen? Una fe, y esa fe está en el Señor Jesucristo. Y algunos dicen, soy metodista, eso va en contra de mi fe. Soy católico, y eso va en contra de mi fe. Solo hay una fe. Puede que haya diferentes denominaciones de iglesias que la representen, pero solo hay una fe. Ahora, Judas dijo que nosotros, hablando aquí principalmente, por supuesto, a la iglesia de ese día, debemos contender ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 3. Ahora bien, no podía aplicarse al Antiguo Testamento. Tenía que serlo al Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento era la ley, y este lado es la gracia. Y decía, la ley y los profetas, Lucas 16:16, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos ha sido predicado. Así que tenía que ser este lado. Tenía que ser este lado para la santificación, porque los santos, la iglesia es llamada santa después, la palabra santo significa el santificado. En otras palabras, debemos contender por la fe que una vez fue entregada a los santificados. Santificación significa ser llamado, apartado, purificado. Purificado y apartado para el servicio. Ahora bien, la fe que una vez fue entregada a esas personas, esa es la fe por la que debemos contender. ¿Saben qué significa contender? Es debatir, o aferrarse a, contender por ella. Contender fervientemente por esa fe. Ahora, si yo dijera, hermanos metodistas, ¿la tienen? Diría, sí, tenemos esa fe. ¿Y los hermanos bautistas? Sí. Y el católico diría, sí. El pentecostal diría, sí. Todos dirían, sí, mi iglesia lucha por esa fe. Bueno, me alegra oír eso. Me alegraría mucho saber que es cierto. Ahora bien, la única manera, dicen, ¿qué los diferencia entonces? Bueno, entonces creemos que fue así. Ahora bien, retrocedamos a la primera parte de las Escrituras, al ministerio primitivo y a los días de los santos, y veamos qué clase de fe tenían, y luego luchemos por lo que tenían. Esa es la única manera de estar seguros. ¿Es correcto? Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él.
Judas 1, 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 4. Ahora bien, el primero en introducir la fe por la que la Biblia quiere que contendamos fue el propio Señor Jesucristo. Juan fue el precursor en hablar de su venida, pero Cristo fue quien la trajo. Cristo mismo fue quien trajo la fe, porque Cristo en la tierra era la representación de Dios ante el pueblo en el nuevo pacto. Observen que Dios envió a Cristo, después de los días de la ley, hecho de mujer, bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Cristo fue hecho de carne humana, siendo Dios mismo, Emmanuel investido, Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y cuando estuvo aquí en la tierra, no siguió sus propios pensamientos ni su propia voluntad, sino que sacrificó su propia voluntad y sus propios pensamientos para seguir la mente y la voluntad de su Padre. No vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gálatas 4, 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, Gálatas 4, 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 5. Ahora bien, Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Si podemos ver lo que Cristo hizo y la clase de fe que dio al pueblo, o que predicó al pueblo, entonces esa debería ser la fe por la que luchamos. Ahora bien, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, nos preguntamos, nació como un niño común y corriente, en un pesebre. No vino al mundo con muchas cosas que hacer. Simplemente fue de padres humildes, nació en un pesebre, se crió y creció con su pueblo. Y a la edad de 30 años, salió al desierto, y allí se encontró con Juan, y fue bautizado por él en el Jordán, obedeciendo, o cumpliendo. Cuando Juan lo vio venir, dijo, necesito ser bautizado por ti, ¿y por qué vienes a mí? Él respondió, deja que así sea, pero así nos corresponde cumplir toda justicia. Luego fue bautizado por Juan, salió inmediatamente del agua y, he aquí, los cielos se le abrieron. Y Juan dio testimonio de haber visto al Espíritu de Dios, como una paloma, descender del cielo y posarse sobre él. Juan añadió, no lo conocía, pero el que me dijo en el desierto que fuera a bautizar, dijo, sobre quien veas al Espíritu descender y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Juan tenía una señal de que ese era el Mesías. Cuando lo vio venir, supo que era el Mesías. Ahora bien, no vestía de forma diferente a cualquier otro hombre. Jesús era un hombre común y corriente. La Biblia dice, no había belleza en él que pudiéramos desear. No era un hombre de 2 metros y medio. No hay belleza en él que podamos desear. Isaías 53, 2. Porque subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Mateo 3, 14. Pero Juan se lo impedía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Mateo 3, 15. Respondiendo Jesús, le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mateo 3, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Mateo 3, 17. Y hubo una voz de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan 1, 33. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, este me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Supongo que no recibió mucha educación de este mundo, pues no tenemos registro de que haya ido a la escuela. No hay registro en las escrituras ni en la historia de que haya ido a la escuela. Pero sí recibió educación, por supuesto. Pero dónde la obtuvo, no lo sabemos. Y ahora, tenemos el registro de Pablo y otros sobre dónde asistió a la escuela, pero no tenemos registro de dónde asistió Jesús. Era un hombre común y corriente. Hablaba un lenguaje común, el lenguaje que se usa en la calle, donde todo el mundo, la gente común, oía. Así pues, no había nada sobresaliente en su apariencia, ni nada que lo hiciera diferente. Lo que era no era por su apariencia exterior. Porque era un hombre por fuera, pero por dentro era Dios, Emmanuel.
Dios Padre estaba en él, reconciliando al mundo consigo mismo. Así que ahí trajo la fe cristiana. Ahora, lo veremos. ¿Qué lo hizo diferente? Como orador, supongo que no fue tan contundente como para salir a la calle como nosotros y gritar, porque la Biblia dice, su voz no se oyó en la calle. Y caña cascada y pábilo humeante, y así sucesivamente, como el profeta predijo que sería. Isaías 42, 2, no gritará, ni alzará, ni hará oír su voz en la calle. Isaías 42, 3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humearé. La verdad sacará el juicio. Mateo 12, 20, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humearé no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 7 Así que había algo en su discurso que cautivaba a la gente. No necesitaba ser tan contundente en una demostración externa, pero había algo en su discurso que fascinaba a la gente. Cuánto me ha gustado escuchar a grandes ministros hablar, y cuánto me encanta escucharlos. Pero a menudo me he preguntado cómo me habría sentido allí ese día cuando Jesús extendió sus brazos y dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Cuánto me hubiera encantado oír eso. Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Me hubiera gustado oírlo cuando estaba sentado en la roca, quizás en el monte donde dio el sermón del monte, y escucharlo. Dijo, bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Bienaventurados seréis cuando os persigan y se burlen de vosotros falsamente por causa de mi nombre. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en el cielo. Porque así persiguieron a los profetas que os precedieron. Oh, me hubiera encantado oírlo predicar eso. Pero, como he dicho a menudo, probablemente nunca podría oírlo, pero sí tengo la esperanza de oír esto. Bien hecho, mi buen y fiel siervo. Si tan solo pudiera oír eso, eso sería todo, eso me satisfaría, ¿verdad? Fíjense, cuando Pedro estuvo aquí en la tierra, en Hechos, capítulo 2, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, dijo, varones israelitas, este Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre ustedes. ¿Por qué? ¿Por su teología? No. ¿Por su gran posición en la iglesia? No. ¿Por su título? No. ¿Por su excelente oratoria? No. Varones israelitas, Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre ustedes con las señales y prodigios que Dios realizó por medio de él entre ustedes, de los cuales todos ustedes son testigos. Mateo 5, 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 11, bienaventurados seréis cuando por mi causa os injurien y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mateo 5, 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 25, 21, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hechos 2, 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hechos 2, 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 9 Vaya. Eso fue directo, ¿verdad? Dijo, ustedes, por manos inicuas, crucificaron al príncipe de la vida, pero Dios lo resucitó. Amén. Me gusta eso. Dijo, ustedes lo crucificaron, pero no es posible que esté sujeto a la muerte. Así que la muerte tuvo que liberarlo, y él resucitó. Y nosotros somos sus testigos. Amén. Por eso se hacen estas cosas. Por ejemplo, el hombre impotente en la puerta fue sanado. Dijo, por la fe en el nombre de Jesucristo, este hombre ha sido sanado. El príncipe de la vida a quien ustedes crucificaron. Dijo, Dios lo reivindicó. No era un hombre con aspecto de príncipe. No era ninguna de esas cosas que el mundo ve, pero Dios estaba con él, porque demostró que estaba con él ante todos ustedes, con señales y prodigios que hizo en medio de todos ustedes. Eso es lo que los apóstoles pensaban sobre la fe cristiana. ¿Qué hicieron los grandes reinos eclesiásticos, los fariseos y saduceos, los grandes tribunales del Sanedrín, que sumaban alrededor de 2 millones de personas?
Enviaron a un representante una noche, Nicodemo. Vino de noche. Algunos de ustedes se ríen de él por venir de noche. Finalmente llegó. ¿Lo hicieron ustedes? ¿Han hecho tanto como Nicodemo? Finalmente llegó. Llegó a Jesús. Muy bien. Y cuando vino, mírenlo ahora, un erudito que vino a un hombre que no tenía diploma. Era un aristócrata que vino a un pobre en busca de conocimiento. Era un hombre de altos títulos que vino a un hombre que no tenía títulos. Era un anciano sabio y maestro que vino a un joven para aprender sobre la vida eterna. ¿Ven la diferencia? Hechos 2, 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos 2, 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 3, 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Hechos 3, 6. Entonces Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 10. Ahora bien, él caminaba por los callejones de noche, subiendo por su iglesia y demás, pero Nicodemo, escúchenlo, hablaba por la iglesia, los tribunales del Sanedrín, el templo, los fariseos, los saduceos, los sanedrines y demás. Dijo: Sabemos, Rabí, oh, maestro, sabemos que eres un maestro que viene de Dios. ¿Quiénes somos? Nosotros, los judíos, los de los tribunales. Nosotros, los de las sinagogas, quienes te han perseguido, se han burlado y se han reído de ti, pero sabemos que eres un maestro que viene de Dios. ¿Por qué? ¿Porque eres un hombre elocuente, de gran oratoria, de voz melodiosa? No. ¿Cómo lo sabes entonces? Sabemos que eres un maestro que viene de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, los milagros que haces, si Dios no está con él. Ellos sabían que ese era él, pero por prejuicios, por egoísmo, por no estar dispuestos a negarse a sí mismos, a renunciar a su propio entorno y aceptarlo. Aún así, reconocieron que era de Dios. Juan 3, 2. Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 11. Esta ciudad, leyendo periódicos, viniendo a la reunión no tiene excusa. Saben que Dios está aquí abajo moviéndose y haciendo milagros. Las personas que se ríen de la sanidad divina, se ríen de la iglesia del Dios viviente y dicen que son de mente estrecha. No tienen excusa. En el fondo de sus corazones saben que esa es la verdad. Solo tienen miedo de admitirlo, miedo de perder algo de su prestigio social. Preferiría perder todo mi prestigio social y ganar el cielo. No lo harías tú. Francamente, no tenía ningún prestigio social que perder. Pero Cristo me acogió, y ahora soy un niño. Miren lo que Él fue por nosotros. Él, en sus riquezas se hizo pobre, para que en su pobreza pudiéramos ser ricos. En su inmortalidad se hizo carne para poder tomar nuestra enfermedad, para que en su enfermedad pudiéramos tener salud. En todos mis pecados Él se hizo, Él era sin pecado, y tomó mis pecados para que yo pudiera ser sin pecado. Él se hizo yo para que yo pudiera convertirme en Él en el cielo. Él es mi representante y el tuyo. Entonces Dios no nos mira a nosotros, mira a nuestro representante. ¡Oh, qué maravilloso! Cristo en nuestro lugar, representándonos ante el Padre. ¿Alguna vez has estado en un juicio? El representante, Él se presenta como nuestro abogado, dispuesto a defendernos. ¿Quién sabe hacerlo mejor que Él, cuando es el mismo Hijo del Padre, de pie en la presencia de Dios para defender nuestra causa pecadora, si confesamos? Siendo rico, pero haciéndose pobre, para que por su pobreza pudiéramos ser enriquecidos. ¿Ricos en qué? ¿Dinero? No. Ricos en bendiciones celestiales, cosas espirituales. Nosotros, que antes éramos pobres, ahora nos hacemos ricos por su pobreza. 12. Fíjense en él. Se despojó, se humilló, descendió de lo alto, humillado. Bajó y se humilló en un cuerpo de carne para caminar entre los hombres, escuchar las maldiciones y los juramentos de los hombres, sentir los dolores de la enfermedad y la muerte sobre sí mismo, y a pesar de todo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque el amor lo impulsó a hacerlo, que había hecho todo eso y estaba enfermo y tenía problemas. Se preguntarán, ¿estaba enfermo? Ciertamente. ¿Acaso no hizo su propia declaración? Y dijo, ¿no me dirán, médico, cúrate a ti mismo? Claro, Él cargó con nuestras enfermedades, nuestras penas, nuestros pecados, nuestras tristezas. ¿Ven lo que era?
De eso hablaban los apóstoles, de eso hablaba Nicodemo. Veamos qué era. ¿Qué clase de representante de la fe cristiana se refería? Lucas 4, 23, y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que oímos que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. 13 Cuando estuvo aquí en la tierra, no se hizo nombre. La Biblia dice que no. Se despojó de sí mismo. Muchas veces he pensado esto. El hombre que hizo la placa postiza se hizo famoso por ella. Pero el hombre que hizo la dentadura real no se hizo famoso. El hombre que hizo una pierna artificial se hizo famoso, pero el hombre que hizo la pierna real no se hizo famoso. Simplemente se despojó de sí mismo y descendió para salvarnos, para sanarnos. El gran médico, el Dios del cielo, el inmortal, se vistió de carne para anclar la enfermedad en su propio cuerpo y quitarnos la nuestra. Nunca se sabrá. Las palabras no pueden expresar lo que realmente es, lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Cuando estuvo aquí en la tierra, no se jactó de sí mismo. Vino sin saber nada, excepto cuál era la voluntad del Padre. Se le ofrecieron grandes cosas. Incluso Satanás le dijo: te daré todos los reinos del mundo y haré que los domines si te postras y me adoras. Él dijo: vete de aquí, Satanás. Está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Ciertamente. Podrías haber tenido todos los reinos del mundo. Él los tendrá de todas formas. Él es su heredero. Es heredero de todo. Y nosotros somos herederos con Él y coherederos en el reino. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ese es su sermón. Lo que nos dio, sus promesas. Eso era Él. Mateo 4, 9, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Mateo 4, 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 5, 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5, 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lucas 4, 7. Pues si me adorares, todos serán tuyos. Lucas 4, 8. Respondió Jesús y le dijo: quítate de mí, Satanás. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Filipenses 2, 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 14. Ahora, fíjense en Él. Mientras está aquí en la tierra, vemos algunas de sus obras. Veamos qué quiso decir con la fe cristiana. Aquí está, la corriente de todo el cristianismo, la cabeza, el principio, el origen de la fe cristiana fue Jesucristo, el Hijo de Dios. El principio de la fe cristiana, el punto de partida para que toda la humanidad, de todas las épocas, mire hacia ese punto de partida y comience desde allí. Él fue un ejemplo para nosotros. ¿Es cierto? En el capítulo 13 de San Juan, cuando se presentó el lavatorio de pies, dijo: mira, Pedro, tan almidonado como era, protector. Allí estaba, con el cuello rígido. Y se acercó a lavarle los pies. Dijo: nunca me lavas los pies. ¡Ay, Dios mío! Tenemos tantos hoy en día. Nunca me lavas los pies. Jesús lo miró y dijo: bueno, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Pedro dijo: entonces, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Lo desalmidoné un poco, ¿no? Juan 13, 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Juan 13, 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. 15. Oh, me imagino esas amables palabras mirando a Pedro y diciendo: si no puedo lavarte, no tienes parte conmigo. Si no puedes seguir mis mandamientos, si no puedes hacer la voluntad del Padre, Pedro, te amo. Pero tienes que hacer estas cosas. Eso es parte de la fe cristiana. Luego, después de lavar los pies de los discípulos, se sentó y dijo: ahora me llaman Señor y Maestro, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los unos a los otros. Ah. Escúchenlo. Porque les he dado ejemplo, para que hagan con los demás lo que yo les he hecho. Él fue el ejemplo del cristianismo. Él fue el cristianismo. Él fue nuestro modelo.
Nunca intenten seguir el ejemplo de algún predicador, de algún sacerdote, de algún gran religioso aquí en la tierra, sino que sigan el ejemplo de Cristo. Él es su ejemplo. Él dio el ejemplo. Él dio ejemplo y lo presentó a la iglesia. Espero que esto le quede muy grabado. Juan 13:8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Juan 13:13, vosotros me llamáis maestro, y señor. Y decís bien, porque lo soy. Juan 13:14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Por qué la gente no quiere escuchar el Evangelio? Fíjense, profundicen. Él dijo que era el ejemplo. 17 ahora, lo vemos, observen el ejemplo que dio. Salió diciendo, no tengo nada que pueda hacer por mí mismo. Y entonces uno se acercó a él, un poco indiferente, miró a la audiencia, y Jesús, allí de pie, lo miró y dijo, eres un israelita en quien no hay engaño. Cuando Felipe fue y encontró a Natanael, orando bajo aquel árbol, lo trajo de vuelta y le dijo, ven aquí. Quiero mostrarte que encontramos a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y este hombre egocéntrico dijo, ¿cómo puede salir algo bueno de Nazaret? Dijo, ven a ver. Esa es la mejor manera de averiguarlo. Vayan a averiguarlo. Dijo, vengan a ver. Bueno, él se acercó, ¿saben? Un hombre amable, de buena moral, honesto como el día a día, y se acercó a Jesús, de pie entre la multitud, mientras Jesús miraba a su alrededor. Me imagino que cuando escuchó a Jesús, o lo vio orar por algunos enfermos, se le encogió el corazón. Casi puedo oírlo decirle a Felipe, Felipe, ese tipo es un poco diferente del predicador común que vemos. Vaya. ¿Es diferente? Dijo, solo es un poco diferente. Me gusta cómo habla. Oigo a Natanael decir, bueno, pensé que cambiarías de opinión cuando lo vieras y lo escucharas una vez. Solo estabas dando tu opinión, allá afuera, dijiste. De Nazaret no puede salir nada bueno. Juan 1:45, Felipe halló a Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Juan 1:46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió, ven y mira. Juan 1:47, Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 18 En ese momento, Jesús volvió su hermosa cabeza, sus grandes ojos tiernos mirando hacia allá, y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Eso lo conmovió. Dijo, a mí. Dijo, ¿cómo me conoces, reverendo o rabino? Él dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo el árbol, te vi. Ahí está el ejemplo del cristianismo. Así es. Se encontró con una mujer junto al pozo. Despidió a los discípulos. Fue a la ciudad a comprar comida. Y mientras estaban fuera, Jesús sabía que la mujer vendría, porque dijo, no hizo nada sin que el Padre se lo mostrara. De Jerusalén bajó directamente a Jericó, pero subió por el camino de Samaria. Me pregunto por qué. Tenía que pasar por Samaria. Me pregunto por qué. Salió y se sentó junto al pozo, y una mujer salió a sacar agua. Y él dijo, dame de beber. Ella dijo, pues no es costumbre que los judíos les pidan eso a los samaritanos. Dijo, pero si supieras con quién hablas, me pedirías de beber, y yo te daría agua que no viniste aquí a sacar. Pues, dijo ella, el pozo es hondo, y así sucesivamente. Él dijo, ve a buscar a tu marido. Directo al grano. Ve a buscar a tu marido. Ese es tu problema. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, es cierto. Tienes 5. Pues, dijo ella, me doy cuenta de que eres profeta, Señor. Ella dijo, sé que cuando venga el Mesías, él podrá hacer estas cosas, pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Juan 1:47 Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:48 Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 4:4 Y le era necesario pasar por Samaria.
Juan 4, 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4, 8. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Juan 4, 9. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4, 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4, 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Juan 4, 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4, 17. La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Juan 4, 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4, 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4, 25. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4, 26. Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 19. Hay una señal del cristianismo. Ahí está la fe que tenían. Ahí está el ejemplo. Pues bien, ella corrió a la ciudad. Jesús entró, pero nunca hizo milagros ni señales. Simplemente habló con la gente. Dijeron, te creemos. Te creemos. No porque la mujer dijera que conocías el secreto de su vida, sino porque te oímos hablar, te creemos. Por eso, observen lo que sucedió un poco más adelante en esa ciudad. Jesús continuó. Fíjense, esa fue la clase de vida que vivió. Pasó por el estanque de Betesda, junto al estanque, mejor dicho, donde yacía una gran multitud de enfermos, cojos, lisiados, ciegos, paralíticos. Juan 5, 2. Hay entonces en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Juan 5, 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. 20. Ahora, miren. ¿Creen que Jesús tuvo compasión? Estaba lleno de amor. Pero es como la gente a veces, enamorada. Olvidan de qué tipo de amor están hablando. El amor fileo y el amor ágape. Ambos son amor, pero uno es amor desde arriba, y el otro es amor aquí en la tierra. Hablando hoy con un reportero, le dije, el amor de aquí abajo, el amor humano, te haría dispararle a un hombre por tu esposa, pero el amor que viene de arriba te haría orar por su alma perdida. Muy diferente, uno es amor desde aquí abajo, amor humano, y el otro es amor que viene de arriba. Y en compasión, eso mira directamente a la multitud y dice, oh, sana a esta persona, está enferma, tiene tanta necesidad. Este es un buen hombre. Lo conocemos. Sana a este bebé. Miren. Esa es la compasión humana. Pero la verdadera, aquí está, la verdadera compasión divina es hacer la voluntad de aquel que te envió a hacerla. 21. Jesús pasó junto a todos los enfermos, afligidos y lisiados. Fue allí y encontró a un hombre acostado en una camilla. Le dijo, ¿quieres sanar? Bueno, dijo, puedo caminar. Cuando bajó al estanque, mientras alguien con mejor situación que yo se me adelanta. Jesús dijo, miren, Jesús sabía que estaba acostado allí, que llevaba 38 años enfermo. ¿Por qué sanaría a alguien así? Estaba haciendo la voluntad del Padre. Y lo encontró. Le dijo, toma tu camilla y vete a tu casa. Enrolló su camilla e hizo lo que Jesús le dijo. Siguió caminando. Los judíos lo encontraron y comenzaron a interrogarlo. Lo llevaron al juicio. Jesús fue llevado al juicio. Y en el capítulo 19, eso es después del capítulo 5 de San Juan, versículo 19, Jesús fue interrogado. Me pregunto qué le preguntarían a Jesús. Primero, sobre la sanación en sábado. Después, ¿por qué no los sanas allá abajo? Baja y sanémoslos a todos si puedes. Juan 5, 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Juan 5, 6. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Juan 5, 7. Le respondió el enfermo, Señor, cuando el agua se revuelve, no tengo quien me meta en el estanque. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.
Juan 5:8 Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho, y anda. 22 Escuchen la réplica de Jesús. Dijo: de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que el Padre me muestra. Lo que veo hacer al Padre, el Padre me lo muestra, y entonces lo hago. En otras palabras, Jesús no hizo nada por sí mismo hasta que tuvo una visión de lo que el Padre le dijo que hiciera, y luego fue y lo hizo. Eso es el cristianismo, hacer la voluntad de Dios. Esa fue su vida. Eso es lo que hizo Jesús. Ahora bien, ¿qué dijo cuando se fue? Estamos luchando por la fe que una vez fue entregada. Tenía que venir de algún lugar si fue entregada a los santos. ¿Es correcto? La fe que una vez fue entregada a los santos. ¿Quién la entregó? Juan 5:19 Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 23 Él dijo: un poco más y el mundo no me verá más. Sin embargo, me veréis, porque estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo, y lo que yo hago, también lo haréis vosotros. Y más aún, porque voy al Padre. ¿Lo entienden? ¿Qué era? La fe que él representaba, la entregó a la Iglesia para llevarla hasta los confines del mundo. Amén. Espero que les llegue al alma. Miren la quinta costilla del lado izquierdo. Fíjense, esa era la fe de la que hablaba Judas. Esa clase de fe, las cosas que Jesús hizo, la fe que tenía en Dios. Él entregó eso mismo a los santos. Porque dijo: lo mismo que yo hago, ustedes también lo hacen. Aleluya. Espero que todo esté bien. Fíjense, lo que yo hago, ustedes también lo harán. Les entrego esto. Pero antes de que puedan recibirlo, vayan a la ciudad de Jerusalén y esperen un poco. Les enviaré la promesa del Padre. Regresaré a verlos muy pronto. Subiré al Calvario. Me crucificarán, me entregarán en manos de los gentiles. Hombres malvados me crucificarán, pero resucitaré al tercer día y luego regresaré. Así que, quédense en la ciudad de Jerusalén. Lucas 24:49. Esperen en la ciudad de Jerusalén antes de ir a todo el mundo con este evangelio. Quiero que vayan a la ciudad de Jerusalén y esperen allí hasta que yo venga. Mateo 28:20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Lucas 24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 24 Si Él es el que va a estar en vosotros, fue Él quien vino en forma de espíritu. Sube y espera, porque voy a enviarte la promesa que el Padre te hizo. La enviaré sobre ti. Entonces estaré contigo, incluso en ti, hasta el fin del mundo. Y estaré en ti, haciendo lo mismo que hice mientras estuve aquí en este cuerpo. Regresaré a mi cuerpo místico haciendo lo mismo. ¿Lo ves? Ahora bien, lo único que hizo su muerte en el Calvario fue salvar al pecador y producir para la Iglesia el poder, la autoridad y la fe para hacer lo mismo que él hizo, o para abrir un corazón, crear un canal en el que él mismo pudiera morar. Espero que lo veas. Observa. Veremos si lo hizo. Muy bien. Cuando él se fue y el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Observa. Inmediatamente un hombrecito llamado Felipe, lleno de Cristo, fue a Samaria, donde Jesús no había hecho ningún milagro, pero le dijo a la mujer en una revelación divina lo que le pasaba, y demás fue allí y predicó e hizo milagros, y lanzó, y hubo gran alegría en la ciudad. Esa era la fe que una vez fue entregada a los santos. Mateo 28:20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Lucas 24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 8:5 Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hechos 8:6 Y el pueblo, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hechos 8:7 Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían clamando a gran voz. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados.
Hechos 8:8 y hubo gran gozo en aquella ciudad. 25 Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, salió un día de viaje y subió a la azotea a esperar la cena, probablemente no había desayunado, porque tenía hambre. Mientras se preparaban allí, junto al mar, en casa de Simón, un curtidor, Simón Pedro subió a la azotea, como es costumbre en Oriente, para dormir y comer allí, y todo. Pedro subió, se sentó y descansó un rato. Y mientras descansaba, era un representante de la fe. Tenemos que darnos prisa. Ya son las 9. Para terminar, escuchen. Hechos 10:6 Este se hospeda en casa de un tal Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer. Hechos 10:9 Al día siguiente, mientras ellos continuaban su viaje y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Hechos 10:10 Y tuvo gran hambre, y quería comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. 26 Tenía que representar la fe. Porque Jesús le había dicho que la representaría. Entonces, cuando cayó en trance, me pregunto en qué condición se metió. La Biblia dice, estaba en trance. Hoy dirían, hay un espiritista. Cayó en trance, y en el trance tuvo una visión. ¿Qué le decía la visión? Exactamente la voluntad de Dios. Lo mismo que le pasó a Jesús de Nazaret. Dices, mira, Pedro, quiero que subas. Vienen unos hombres esperándote, y te he mostrado esta visión de una sábana llena de cosas impuras. Y Pedro se levantó y dijo, oh, no. Jamás comeré nada malo. Dijo, jamás ha entrado nada impuro en mi cuerpo. Dijo, no comeré. Él dijo, no llames común e impuro lo que yo he purificado. Dijo, Pedro, no entiendes la visión, pero hay dos hombres esperándote. Levántate y sigue con ellos sin dudar. Vaya. Ahí está la fe que una vez fue entregada a los santos. Así actuaron con ella. Hechos 10:10 Y tuvo gran hambre, y quería comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Hechos 10:11 Y vio el cielo abierto, y que descendía hacia él un vaso, como un gran lienzo, atado por las 4 puntas, y bajado a la tierra. Hechos 10:12 En el cual había de toda especie de cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Hechos 10:13 Y le vino una voz. Levántate, Pedro, mata y come. Hechos 10:14 Pero Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hechos 10:15 Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 27 Entonces Pedro se levantó, quizás sin haber cenado ni una sola vez, y subió. Cornelio tuvo una visión. Llamó a todo su pueblo, los elegidos, los hizo entrar, los sentó, probablemente tomó el lavadero y todo, sacó las sillas y sentó a todos alrededor. Pedro entró y comenzó a testificar y a contarles cómo el Espíritu Santo descendió sobre ellos el día de Pentecostés. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles. Esa es la fe que una vez fue entregada a los santos. Y todos comenzaron a hablar en lenguas, a magnificar y a glorificar a Dios, teniendo la misma reunión que tuvieron el día de Pentecostés. Pedro dijo, podemos prohibir el agua, ya que estos reciben el Espíritu Santo como nosotros al principio. Así que les ordenó que se bautizaran en el nombre del Señor. Y se quedó con ellos varios días. Por aquel entonces, había un hombre muy indiferente, Pablo, con una licenciatura, un doctorado y un doctorado, que sabía muchísimo de teología. Dijo, me quedo con esa panda de locos. Eso fue lo que dijo. Herejía. ¿Qué es una persona hereje? Tonta, loca. Dijo, los arrestaré a todos. Ni siquiera saben de qué hablan. Hechos 10:3 Este vio en una visión manifiestamente, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía, Cornelio. Hechos 10:34 Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, Hechos 10:35 sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10:36 La palabra que Dios envió a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, el cual es Señor de todos. Hechos 10:37 Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, y comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Hechos 10:38 Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:39 Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén.
y le mataron colgándole en un madero. Hechos 10:40. A este, Dios le levantó al tercer día, y le hizo saber públicamente, Hechos 10:41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:44, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10:45, y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hechos 10:46, porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro respondió. Hechos 10:47, ¿puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hechos 10:48, y mandó que se bautizaran en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedara algunos días. 28. Pablo estaba aquí en el mundo natural con su doctorado. Él no sabía, tenía una fe intelectual, pero no tenía una fe divina. Hay una gran diferencia entre tener una fe intelectual y una fe divina. Ahí es donde ustedes, mis amigos bautistas, fallan. Se obtiene la fe intelectual con eso, pero debe ser una revelación divina de Jesucristo que saque el pecado del corazón. La fe intelectual no es suficiente. Está bien, pero solo te lleva al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una experiencia personal del nacimiento, el nuevo nacimiento, la regeneración, la creación de una nueva criatura en Cristo. Fíjense, Pablo se puso de pie de un salto y fue a Damasco con unas cartas del sumo sacerdote, diciendo, arrestaré a todos esos herejes. Los traeré de vuelta. Miren cómo se difundió el Evangelio. No se quedó estancado como hoy. Hermano, cuando vieron las obras de Dios realizadas por esos apóstoles, se pusieron en marcha. Estaban realmente entusiasmados. Estaban haciendo algo. Probablemente el avivamiento de Felipe produjo algo grandioso. Y allá, Pablo, camino de Samaria a Damasco, Dios llamó a un hombre, lo llenó del Espíritu Santo y le dio el don de discernimiento. Su nombre era Ananías. Así que Pablo, en su camino, esa es la fe que una vez fue entregada a los santos. Pablo, en su camino, trotando en su viejo corcel. Un simple farol. Sacando a relucir grandes cosas. Ojalá me dedicara a los trucos. Yo me encargaré de ellos. Detendré todo ese ruido, esas visiones y todas esas profecías. Pondré fin a esto. Hechos 9:2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hechos 9:10, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en una visión, Ananías. Y él respondió, aquí estoy, Señor. Hechos 9:11, entonces el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso. Porque he aquí, él ora, 29 y para entonces, la columna de fuego que guiaba a los hijos de Israel, nunca antes vista, lo golpeó en la cara y lo derribó del caballo. Amén. Empezó a revolcarse. Miró hacia arriba, y todo brillaba a su alrededor. La misma columna de fuego. Una luz que brillaba con más fuerza que el sol en medio de su calor. Pablo negó con la cabeza. Dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo, Señor, ¿a quién persigo? ¿Qué diferencia? Dios dijo, ¿ves lo que voy a hacerle? Voy a convertirlo en un instrumento, haré que me sirva. Dios tiene una manera de hacer las cosas, ¿sabes? Así que dijo, ahora, levántate, ponte de pie y baja a la calle que se llama Derecha. Ese es un buen lugar para llevar a un nuevo converso. Y dijo, ve a Damasco, a la calle que se llama Derecha. Y me imagino a Pablo entrando en algún lugar allí diciendo, Señora, ay, me duele la cabeza. Mis ojos apenas ven un pequeño destello. Estoy en un aprieto. Consiguió una pequeña habitación, alquiló allí en el hotel y entró. Y todo el día oró, diciendo, Señor, Jesús, romperé estas viejas cartas que me dio Ananías. No quiero saber más de ellas. Quiero saber más de ti, Señor. Hechos 9:3, y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9:4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Hechos 9, 5, y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9, 11. Entonces el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso. Porque he aquí, él ora. Hechos 9, 15. Pero el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Hechos 9, 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 30. Y había un anciano predicador allí, llamado Ananías, que tenía visiones. La fe que una vez fue dada a los santos. ¿Cómo la obtuvo? El evangelio había sido predicado. Ananías tuvo una visión. Vio a un hombre llamado Saulo acostado en una casa, dando vueltas, llorando y sin parar. El Señor le dijo: Ananías, ve allá a la calle que se llama derecha y pon tus manos sobre él para que recupere la vista, sane y reciba el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Dios se le apareció en una visión a Ananías. La fe que Jesús trajo, los resultados que conlleva, se manifestaron en la iglesia. Dijo: Ve ahora, pon tus manos sobre él, recibirá el Espíritu Santo y verá. Dios todavía le revela a la gente: Ve, pon tus manos sobre este, dile a este, háblale a este, ve a donde esté aquel. Lo ven todas las noches. Amén. Dijo: Baja y ponle las manos encima. Él dijo: Señor, he oído hablar de este hombre. Dijo: Se arrastra, amenaza, y oímos que tiene cartas del sumo sacerdote. Dios dijo: Miren, está orando. Cuando salió de la visión, lo veo secándose los ojos y recuperándose. Tomó su Biblia, tal como estaba, su escritura, se la puso bajo el brazo, y ahí va por la calle. Hechos 9, 11. Entonces el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso. Porque he aquí, él ora. Hechos 9, 12. Y vio en visión a un varón llamado Ananías, que entraba y le ponía las manos encima para que recobrara la vista. Hechos 9, 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Hechos 9, 14. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hechos 9, 15. Pero el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Judas 1, 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 31. Mirando hacia la calle recta, dijo: Veamos. Vi en esa visión una casa que se veía de cierta manera. ¿Dónde está? Continúa caminando, pasando el parque de la ciudad, el juzgado, la sinagoga. Y allá, dijo: Ah, ahí es. Ese es el lugar que vi en una visión. Sube, toca la puerta, abre y entra. Allí estaba el anciano Saulo, revolcándose, dando tumbos y llorando. Se acercó y le dijo: Hermano Saulo. Amén. Hermano Saulo, viste una visión que descendía, ¿verdad? El Señor Jesús se te apareció allá arriba. Puedo oír a Saulo decir: ¿Cómo lo sabes? Pues se me apareció aquí abajo y me lo contó todo. Esa es la fe que una vez fue entregada a los santos. Dijo: Me encontró allá abajo y me dijo: Sube y ponte las manos para que sanes. Y también para que recibas el Espíritu Santo, pues Él te ha elegido. Vaya. Aquí lo tienes. Hechos 9, 17. Entonces Ananías se fue y entró en casa, y poniéndole las manos encima, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 32. Y le impuso las manos y oró como Dios le había pedido. Y los ojos de Pablo sanaron. Lo llevó directamente al río y lo bautizó, invocando el nombre del Señor, lavando sus pecados. Y Pablo fue llamado al Evangelio. Esa es la fe que una vez fue entregada a los santos. Pablo estaba allí una noche, prisionero, camino a las galeras de la antigua Roma. Yo estuve en el lugar donde le cortaron la cabeza y lo arrojaron por una ventana a la zanja. Arde tu corazón. Allí, Pablo, en prisión, al salir, fue puesto en un viejo barco, yendo al otro lado, cargado de trigo. Y en su camino, le dijo a la gente: Creo que no deberíamos partir de aquí, de Creta, e ir allí. Dijo: Me temo que van a causar problemas. ¿Quién es este prisionero? Denle una patada en la tabla. Y durante 14 días y noches en el gran huracán, se esfumó toda esperanza de salvación.
fueron zarandeados de un lado a otro, y la aguja de la brújula se rompió. Todo, el mástil se derrumbó, ¿y en qué estado? Las viejas velas estaban hechas jirones, y todos gritaban y lloraban, y se esfumaron todas las esperanzas de salvación. Allí estaba Pablo con sus cadenas en las manos y los pies. Hechos 9, 18, y al instante cayeron de sus ojos como escamas. Y recibió al instante la vista. Y se levantó, y fue bautizado. Hechos 27, 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas durante muchos días, y aconteciendo una tempestad no pequeña, se esfumó entonces toda esperanza de salvación. Hechos 27, 21, pero después de una larga abstinencia, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: Varones, os convenía haberme oído, y no haber zarpado de Creta, y haber sufrido este daño y pérdida. 33 Una noche, bajó a la cocina, quizás subió por el mámparo, se metió en un pequeño rincón, cerró la puerta, un cuarto secreto, y empezó a orar. Quizás, toda la noche. A la mañana siguiente, oí el tintineo de unas cadenas, subiendo las escaleras, y allí estaba Pablo, de pie, sacudiendo las manos, con los callos de las cadenas por predicar el Evangelio, luchando por la fe que una vez fue entregada a los santos, con esas cadenas en las manos. Miren. Si lo predicó y luchó por ello, Dios lo recompensará. Allí estaba, con las manos así. Dijo: un momento. Un momento. Ánimo, todos. Y el viejo barco se mecía de un lado a otro. Ánimo. Porque el ángel de Dios, de quien soy siervo, estuvo a mi lado anoche. Podría haber sido una columna de fuego. No sé qué era. Podría haber sido el mismo que vino a Pedro y lo sacó de la cárcel. No lo sé. Pero dijo: el ángel de Dios, de quien soy siervo, estuvo a mi lado anoche y me dijo: no temas, Pablo. Dicho de otro modo: caballeros, anoche tuve una visión. El ángel del Señor vino a mí y me dijo que no temiera, porque debo comparecer ante el César. Sin embargo, este pequeño barco va a naufragar en cierta isla. Y miren, tengo que comparecer ante el César, y Dios me ha dado a cada uno de ustedes que navegan conmigo. Por tanto, hermanos, dijo, tengan ánimo, porque creo en Dios. Será tal como me fue mostrado. La fe que una vez fue dada a los santos. ¿Qué era? El Espíritu de Cristo en los apóstoles. ¿Es correcto? Hechos 27, 22. Y ahora os exhorto a que tengáis buen ánimo, pues no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino de la nave. Hechos 27, 23, porque esta noche estuvo conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, Hechos 27, 24, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hechos 27, 25, así que, varones, tened ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. 34. Rápidamente, para cerrar. El Espíritu de Cristo en los apóstoles. A menudo hemos llamado al libro Los Hechos de los Apóstoles. Eso estaba mal. Es los Hechos de Cristo en los apóstoles, porque eran hombres, pero tenían la misma fe. Ahora bien, el Espíritu de Cristo en los apóstoles era lo que causaba eso. 33 años después, Judas decía continuamente: contendan por esa fe. Tengo la mayor solicitud de escribirles para exhortarlos, para animarlos, en otras palabras, a que contendan ardientemente, sigan perseverando, por la misma fe que fue entregada a los santos. ¿Cree su iglesia eso? Si lo cree, está contendiendo por la fe que una vez fue entregada a los santos. Contendan ardientemente por la fe. Ahora bien, ¿cree su iglesia que Jesucristo, en la forma del Espíritu Santo, está aquí hoy? Si creemos que el Espíritu Santo está aquí, la Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, el mismo Espíritu Santo que estaba sobre los apóstoles tiene que ser el mismo Espíritu Santo que está aquí hoy. ¿Es cierto? ¿Qué pasaría si les dijera esta noche que el espíritu de John Dillinger estaba en mí? Sería peligroso estar aquí. Me buscarían con 2 hombres fuertes, porque el espíritu de John Dillinger, un forajido, estaba en mí. ¿Y si les dijera que el espíritu de algún gran artista famoso estaba en mí? Esperarían que mojara el pincel en la pintura y pintara un cuadro del atardecer, o de las mareas que los fascinaría y los dejaría hechizados. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Judas 1, 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y si les dijera que el espíritu de Josh Beverly Shea estaba en mí? ¿Y si les dijera que el espíritu de Einer Ekberg estaba en mí?
Esperarían que cantara con la melodía con la que cantan esos hombres, porque su espíritu está en mí. Y si dijera que el espíritu de Cristo está en mí, tiene que producir la vida de Jesucristo. Exactamente. Y si Cristo está aquí, la esperanza de gloria en nosotros ahora, Él producirá exactamente la misma vida que produjo entonces. Chicago, mis amados amigos, ustedes son la compra de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A ustedes que me aman y vienen a escucharme, los amo con amor eterno. Y recuerden, continuamente, contiendan por la fe que fue una vez dada a los santos, traída a nosotros por Jesucristo, transmitida de los apóstoles a Santa Francisca, y así sucesivamente. Él es el mismo Señor Jesús, ayer, hoy y por los siglos. Y estoy aquí esta noche para luchar por la fe que una vez fue dada a los santos. Y que Dios me ayude a luchar siempre, hasta el día de mi muerte, por la fe que una vez fue dada a los santos. Que la reciban, es mi oración, en el nombre de Cristo. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Judas 1, 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 36. Padre, estas pocas palabras entrecortadas que se han pronunciado, de unos 45 minutos de duración, se han demorado más de lo previsto, debido a la presión y la intensidad del mensaje, la palabra, para llegar a la gente. Si tan solo pudieran recibir la palabra, entonces te tendrán en sus corazones. Y cuando esté lejos, aún conservarán la fe que una vez fue entregada a los santos. Padre, hasta donde sé, he dicho la verdad, y todo lo que sé decir, que esa es la verdad. Es la fe. Y ahora, Señor Jesús, tú que dijiste tan maravillosamente estas palabras. Estaré contigo, incluso en ti, hasta el fin del mundo, no vendrás esta noche y manifestarás tu resurrección en el poder de la deidad, el poder de la visión, el poder de la sanidad, el poder del perdón de pecados. Manifiéstate a nosotros, hijos que esperamos, con corazones hambrientos. Queremos ver la manifestación de la fe que una vez fue entregada a los santos. No importa cuántas veces vengas, Señor, todavía lo amo. Quiero verlo una y otra vez. Porque te amo. Quiero estar contigo para siempre. Y, Padre, te pido esta noche que tomes este servicio en tus manos ahora, y vengas y hagas algo como lo que hiciste allí. Como hiciste con los de Emaús ese día, al partir el pan, lo hiciste diferente a todos los demás. Y sus ojos se abrieron y reconocieron que estabas allí. Reconocieron quién eras. ¿No vendrás esta noche y harás lo mismo? Quizás no lo mismo, pero haz algo de tal manera que sepamos que es el mismo Jesús quien introdujo al mundo la fe que tenían los santos y que aún perdura hoy. Que los incrédulos, los escépticos, sean salvos esta noche. Que los enfermos sean sanados y los santos se regocijen. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, quien nos prometió estas cosas. Amén. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Lucas 24, 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Lucas 24, 31. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Pero él desapareció de su vista. 37. Les he dado a las personas en el foso aquí con él, cambiando sus grabaciones, benditos sean, las reciben, porque muchos de los seres queridos, a veces quieren saber qué se les dijo. Obsérvenlo. Ahora, antes de ir a orar por los enfermos, ahora, les diré esto, mi querido hermano, hermana. Puede que esta noche no se diga nada. No puedo decirlo. No tengo control sobre ello. Dios lo controla, ahora, quiero que hagan esto. Ahora, como creyentes, si son escépticos, no se sienten cerca si comienza, porque solo se encontrarán en problemas. Pero, recuerden, podrían tener una enfermedad, sin duda, así que recuerden, los poderes demoníacos estarán sueltos, si el Espíritu Santo viene a hacerlos ir. ¿Creen que Él nos ordenó hacer eso? Él dijo. Estos, lo peor, lo último que dijo, antes de dejar la tierra, su último discurso a la iglesia. Id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. ¿Es cierto? No podía ser solo para los discípulos, pues dijo, por todo el mundo y a toda criatura. Y estas señales seguirán en todo el mundo, a toda criatura que crea. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos. Si beben algo mortal, no les hará daño. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán.
Y fue recibido en gloria, y es la última vez que su voz se ha escuchado en la tierra desde entonces, hasta que vuelva a abrir los cielos. Dijo: cuando regrese, hallaré fe. Estas señales seguirán a los que creen. Fe. Ven con las cartas, hermano. Oremos ahora por las cartas. Marcos 16, 15 y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 16 el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Lucas 18, 8 les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 38 Muy bien. Venga, señora. Ahora, quiero preguntarle, aquí está una mujer, de pie aquí de nuevo esta noche, creo que fue hace unas noches, lo mismo. La señora es una mujer de color. Y ella, desde su origen, su estado, es etíope y yo soy anglosajón, de raza blanca. Lo mismo ocurrió en Samaria, cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana. Y ella dijo: no es costumbre que trates con nosotros. Porque tenían un conflicto racial en aquel tiempo. Pero Jesús le dejó claro que no había diferencia entre las personas. Así es. Porque ni los hombres adoran en este monte ni en Jerusalén, dijo, sino que los hombres adoran a Dios en espíritu y en verdad, y el Padre busca que así lo hagan. Espíritu y verdad. Ahora bien, este es un ejemplo. Aquí está la mujer. Supongo que somos desconocidos, no nos conocemos. Pero Dios nos conoce a ambos. Y Él la conoce como etíope, y a mí como anglosajón. Y ambos somos de la misma sangre. Dios creó una nación, un hombre, sangre, todo ser humano tiene el mismo tipo de sangre. Puede ser trans, los chinos, los japoneses, los amarillos, los morenos, los negros o los blancos, todos tienen la misma sangre, solo el color de su piel. Así que Jesucristo murió por ambos. Estamos aquí esta noche, ella es cristiana. Sé que es cristiana porque, ¿cómo lo sé? De la misma manera que Jesús supo que Felipe era creyente. Dijo: he aquí una israelita en quien no hay engaño. Honesta y veraz. Nunca la había visto antes, así que ¿cómo supe que era cristiana? Porque mudarse es un espíritu de bienvenida. Ella es cristiana. Cree. Ahora está aquí con algún propósito. Dios lo sabe, yo no. Pero si Él lo revela, entonces el cristianismo del año 33 después de Cristo está en funcionamiento en 1955. ¿Es correcto? Entonces Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no es así? Al igual que los apóstoles. Juan 1, 47 Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 4, 9 Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4, 21 Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Juan 4, 23 Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Que Dios los bendiga ahora, mientras oramos y hablo con la señora, solo unos momentos. Ahora, mientras les hablo, en la fila de oración, si están ahí sin suficiente fe, si están ahí, un poco escépticos, no sé. Pero les digo, si lo están. En el nombre del Señor Jesucristo, si no creen firmemente que esto es de Dios, salgan de la fila, porque probablemente se meterán en más problemas de los que están ahora, donde están ahí. Solo recuerden eso. Porque su tarjeta de oración los trae aquí, eso les da derecho a venir. Pero, allá afuera, esa es su selección. Si hay gente allá afuera sin tarjetas de oración, eso es lo que él selecciona. Estas son las personas que acaban de ser llamadas por número. Así que, no sabré quiénes son ni para qué vienen. Pero cuando él muestre visiones, será alguien de quien él quiera saber algo, o decirle algo. Que el Señor te bendiga. Ahora, señora, como creyente, con usted, en el Señor Jesús, y su gran amor y omnipotencia, y yo solo, usted dice: hermano Branham, ¿qué está? Solo le estoy hablando a usted, vea, es como afinar un instrumento. Sé que usted es creyente. Lo sé porque su espíritu se siente bienvenido.
Pero, ahora, hay algo que tiene en mente, algo que quiere hacer, o un favor, que quiere pedirle a Dios, o algo. Y ahora, para hacer eso, no sé. Así que es como afinar un instrumento. Si no entiende, lo afina, lo aprieta y lo afloja, hasta que afine perfectamente. Luego tiene la melodía, ya sabe, para crear la melodía. De la misma manera. Y esa es la razón por la que primero le hablo a la gente, y estos aquí, hay tantos allá afuera, que están entrando por el balcón, y por todas partes, solo un proceso de debilitamiento constante, todo el tiempo. Es la gente, su fe, 40 bueno, entonces, si primero mirara hacia afuera, no sabría dónde está. Sé que se escucha entre la audiencia, pero no sé quién es. Pero si encuentro a 2 o 3 aquí, hasta que pueda armonizar con la voluntad divina de Dios y la guía del Espíritu Santo, entonces se trasladará a la audiencia. ¿Ven lo que quiero decir, cristianos? Eso es. Pero, por supuesto, tienes problemas en la vista. Llevas gafas, y no solo por tus gafas, sino que tienes un problema grave en la vista que te molesta, últimamente más que nunca. Así es. Es por tus ojos por lo que estás aquí pidiendo oración, porque parece que se están apagando. Pero has venido a pedirme que ore por ti, para que Dios te libre de eso. Porque sé que es la verdad. Y luego, tú, dame tu mano un momento. Sí, tienes una enfermedad, no exactamente una enfermedad, pero es un crecimiento. Es un tumor, y ese tumor está en el seno. Y está en tu seno izquierdo. Así es. Ahora bien, ¿crees que esta es la fe que una vez fue entregada a los santos? ¿Crees que es el mismo espíritu que le dijo a la mujer junto al pozo? Tienes 5 maridos. ¿Sabía que tenías tu enfermedad y cuál era tu problema? No es así. Ahora bien, ¿crees? Ven aquí un momento. Querido Dios del cielo, te pido que tu espíritu descanse sobre nuestra hermana, y que ella vaya y sane por tus bendiciones que están aquí, tu espíritu. Y tu unción sobre tu sierva, pongo las manos sobre ella, por orden tuya, y le digo al demonio que la atormenta. Déjala en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios la bendiga, señora. Juan 4, 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. 41. Ahora, señora, ¿quiere venir? Supongo que somos desconocidos el uno para el otro. ¿Cree en el Señor Jesús con todo su corazón? La señora que acaba de fallecer sintió una gran atracción. La razón es que tenía un tumor, y usted también. Eso es. Tiene un tumor, y ese demonio que acaba de salir de ella le gritaba a este, ¿entiende? Es cierto. Es por el tumor por lo que desea que se ore. Si le hablara un momento, Dios le revelaría otras cosas. Pero, ¿cree ahora que si yo orara, sucedería, que sanaría? ¿De verdad? Le digo que tiene a alguien más por quien desea que oren. Oh, sigue dándole vueltas en la cabeza. Se preguntaba, no le leo la mente, pero se preguntaba si iba a aprobar esa petición. ¿No es cierto? No le leo la mente. Es cierto. Es su hija. ¿No es cierto? Y ella sufre de una enfermedad mental. No está aquí en el edificio contigo esta noche. Pero quieres que sane, ¿verdad? Ahora sientes algo por todo tu cuerpo, ¿verdad? Si es así, solo mueve la mano. Ese es el ángel del Señor. ¿Lo crees ahora, hermana? Que tu fe se eleve ahora y se acabe. Padre, impongo mis manos sobre ella, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, y pido que esta sea la cura, en el nombre de Jesús, para su gloria. Amén. Que Dios la bendiga, hermana. 42. Ahora, eso debería convencer a cualquiera aquí. Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Es cierto? Claro que sí. Muy bien. Tráiganlo aquí. Qué hermoso es confiar en el Señor Jesús. Ahora, vean, realmente, ahora lo que el Espíritu Santo querría que hiciera, ahora mismo, si siguiera la perfecta guía divina del Espíritu Santo, sería un compromiso ahora mismo, pero que Dios comparta la gracia un poco más, ya que esta es la última noche, y tenemos a tantos en fila. Que Dios lo conceda. Pero ahora mismo, siento que algo está sucediendo. Solo un llamado sobre la audiencia, llamando. Oh, ruego a Dios que les abra los ojos esta noche, como al siervo de allá. No soy un hipócrita. Soy su hermano. Oren y crean. Tengan fe en Dios, ustedes allá afuera. ¿Cómo está, Señor? ¿Cree usted de todo corazón que el evangelio que intento predicar del Señor Jesús es la verdad, Señor? ¿De verdad? Lo sabe. Así se dice, ¿entiende? Porque por tu palabra eres condenado, o por tu palabra eres salvo. Cuando crees en el Señor Jesús y das testimonio de Él ante los hombres, Él te confesará ante el Padre y los santos ángeles.
Somos desconocidos. No te conozco. Tú no me conoces. Nunca nos hemos visto en la vida. Pero Dios te conoce desde que naciste, me conoce desde que nací. Y nuestro destino eterno está en sus manos. Si Él, entonces, viniera y me hiciera saber para qué estás aquí, o algo, cualquier cosa que Él quiera decir, algo que tú sabes que yo desconozco, te hará creer de todo corazón. Mateo 12, 37. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Lucas 12, 8. También os digo que a cualquiera que me confesaré delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. 43. Tu problema está en tu pecho. Así es. Y esta es la razón por la que está ahí. Eres fumador, fumas cigarrillos, y eso es exactamente lo que hace que tu pecho esté así. No solo eso, sino que te veo tratando de dejarlos. Estás tratando de deshacerte de ello. Y parece que la cosa se ha apoderado de ti hasta que no puedes. Pero tus esperanzas están fundadas, de que ahora, se irá. No serás engañado. Recibirás lo que pides. Ahora sigue tu camino. Has terminado con los cigarrillos. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que este diablo se aleje de ese hombre. Vete regocijándote. ¿Cómo está, señora? Supongamos que también somos extraños el uno para el otro, ¿no es así? No nos conocemos. Jesús nos conoce a ambos, ¿no es así? Era la música del órgano, Jesús viene. Está bien. El poder del tentador está roto, sí, así es. Su poder está roto. Señora, mire hacia aquí. Está aquí por una condición, es un crecimiento. Y está en su brazo, creo. ¿Es correcto? Una hinchazón, está en su brazo derecho. Justo debajo del brazo, en la axila, es un crecimiento, una condición de hinchazón, ¿no es cierto? Es cierto. ¿Cree que Jesús la sana ahora? Dios la bendiga. Vaya. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, expulsamos el mal de nuestra hermana. Amén. Eso suena muy simple, y lo es. Pero el poder de Dios lo hace. Venga, señora, ¿quiere? Supongamos que somos extraños el uno para el otro. No nos conocemos. Jesús nos conoce a ambos, ¿verdad? Nos conoce a ambos. Por supuesto, señora, incluso parece cristiana al mirarla. Y su espíritu es bienvenido al saber que es cristiana. Así es. Tú también tienes un camino de rosas en la vida. Veo una veta oscura, un rastro, tal como se mueve en el espíritu. Estás aquí para que ore por ti, porque tú también has crecido. La hermana dice, así es. Y ese crecimiento está en el pie. Así es. Está en el pie izquierdo. ¿No es cierto? Correcto. ¿Es la verdad? Tienes un ser querido o un amigo por el que también quieres que ore. Así es. No creías que iba a decir eso, ¿verdad? Pero es en eso en lo que estás pensando. Y esa persona ha tenido un derrame cerebral, ha tenido dos, así es. 2 derrames cerebrales. Y otra cosa sobre esa persona, no es cristiana. Así es. ¿No es cierto? Así es. Ahora estás sanado y ve y pon ese pañuelo sobre tu persona, tu amigo, en el nombre del Señor Jesús. 44. ¿Crees con todo tu corazón? Sé reverente. Un momento, señora. Está bien, adelante. Solo adelante. Hay una visión moviéndose en la esquina. Veo algo como colinas y vigas ondulantes, y creo reconocer el lugar. Creo, Pineville, Kentucky. Y hay una señora, eres para tu hermana, en Pineville, Kentucky, cuya, no tienes una tarjeta de oración, señora. ¿No tienes una tarjeta de oración? No tienes una tarjeta de oración. Bien, está bien. Tu hermana sufre de tuberculosis en Pineville, Kentucky. ¿No es esa la verdad? Muy bien, que Dios te conceda tu petición. Dios te bendiga. Tu fe lo ha hecho. Vean, amigos, no tienen que tener tarjetas de oración. Tienen que tener fe, eso es lo que opera el don de Dios, no una tarjeta de oración, su fe. Eso es lo que opera los grandes y tremendos dones de Dios. Ten fe en Él, no dudes de Él, créele de todo corazón. Alabado sea Dios. Tú también estás defendiendo a alguien, y esa persona está lejos de aquí. Y lo veo, voltea, está allá en el sur, en Atlanta, Georgia. ¿Es cierto? Y es un ser querido. Y es un joven, jóvenes, y es un caso de polio. La hermana dice, amén. Y los veo llamando o enviándome un mensaje para que vaya a orar por esa persona. ¿No es cierto? Llévale ese pañuelo, y hará lo mismo. En el nombre del Señor Jesucristo, que así sea. Amén. Que Dios te bendiga. Ten fe. 45. ¿Crees que Dios te sanará?
¿Qué dirías si te dijera que te sanó sentado ahí en la silla? ¿Lo crees igual? ¿Crees? Te preguntas cómo supe tu nombre, ¿verdad? Vives en el 428 de la calle South Utica, aquí en Illinois, Waukegan, Illinois. Vete a casa, ya tienes tu petición. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, el gran Alfa y Omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, la raíz y el linaje de David, la estrella de la mañana, la avenida, la puerta, el cordero provisto por Dios, el Jehová Jireh, Manasés, Jehová, toda la redención, todas las bendiciones, todo el poder, toda la fuerza reside en él, y al alcance de cada creyente aquí esta noche. Amén. ¿Cómo está, señora? ¿Cree que soy su siervo, con todo su corazón? Sufre de una afección de las arterias, endurecimiento de las arterias. ¿Crees que Jesús te sanará? Y llevas un pañuelo en la mano para dármelo, para que lo lleve tu esposo, que tiene artritis y está en Michigan. ¿Verdad? Llévaselo en el nombre del Señor Jesús. Digamos, alabado sea el Señor. Si puedes creer, ¿crees que Dios te sana de esa mujer? Bueno, simplemente baja de la plataforma y di, gracias al Señor. Digamos, bendito sea el nombre del Señor. Ten fe en Dios. 46. Esa señora sentada ahí con el sombrerito, una señora de color mirándome, con problemas en el pecho. ¿Cree usted que Jesús la sana, sentada ahí, señora? Si lo cree, puede tenerlo. Diga que sí, usted que volteó la cabeza y miró hacia otro lado justo ahora. Ahí está. Se agarraba el pecho, algo andaba mal. Si cree que Jesucristo la sanó, puede tener lo que pide. Que Dios la bendiga. De acuerdo. Vaya y recíbalo. Vi a otra señora de color aquí arriba, justo al mismo tiempo, un momento, pero era algo diferente. Que el Señor Jesús, quien quiera que sea, ahí afuera, sin una estampa ahora, comience a mirar hacia aquí, creyendo. Vi a una señora de color haciendo algo, pero era un tipo de examen diferente al que se le hizo a. Aquí está. Es un colon caído. Una afección del colon, sentada ahí mismo. ¿Verdad? Mueva la mano si es así. Que Dios la bendiga. Ve y recupérate ahora en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué más necesitas para creer? Señora, estás nerviosa, ¿verdad? Me molesta, porque tienes un problema de mujer, un problema de mujer. Es una pequeña úlcera en la mujer, en el útero. Ahora, sigue tu camino, estás sana. Jesucristo te sana. Amén. Ten fe en Dios. ¿Estás creyendo? ¿Con todo tu corazón? ¡Qué maravilloso! 47. No piensen que estoy fuera de mí. No lo estoy. Ahora, sean reverentes. Veo a alguien, creo que es este hombre sentado aquí. Está orando tiene un hijo por el que está orando, que tuvo una operación de cataratas en el ojo. Dios te bendiga, hermano, sigue tu camino. Tú también estás sanado, que el Señor Jesús esté contigo. Amén. Ten fe. No dudes. Cree que lo que Dios dijo es verdad, y eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Crees que Dios sanará de esa ruptura, sentado ahí? ¿Eh? ¿Crees que lo hace? Muy bien, sigue tu camino, regocíjate allí, ese caballero allí. Crea con todo tu corazón. Sigue, regocíjate. Aquí hay uno sentado aquí que tiene una doble ruptura, sentado aquí abajo. ¿Crees que Dios te va a sanar de esa doble ruptura? ¿Eh? Si lo crees, y puedes tener fe, y creer con todo tu corazón, puedes tenerlo. ¿Cómo está, hermana? Tiene muchos problemas. Una de las cosas por las que quiere que ore es por esa rigidez, esa artritis que le molesta. ¿Verdad? ¿Cree que ya la tiene? ¿Cree que su fe es suficiente? ¿Quiere que le imponga las manos? Claro. Lo haré al pasar. Pero, vamos. Padre, que tu espíritu descienda sobre mi hermana. Que este espíritu rígido que le hace destrozar los huesos, lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Que se recupere y sane. Amén. Que Dios la bendiga, señora. Tenga fe. Cree con todo su corazón. 48. Debilidad y nerviosismo en el corazón te molestan. ¿Crees que Jesucristo te va a sanar? Él te ha sanado. Da la vuelta, sigue tu camino y sé feliz, porque estás sana en el nombre del Señor Jesús. Ven, señora. ¿Crees con todo tu corazón? ¿Quieres ir a cenar? ¿Disfrutar de tu comida? ¿Que ese viejo problema estomacal se haya ido de ti? Bueno, ve, cena, simplemente regocíjate en el nombre del Señor Jesús. Ten fe. Jovencita, eres muy joven para tener problemas de mujer, los que tienes. Pero, ¿crees que Jesucristo te va a sanar? Me gustaría hablar contigo lejos de los micrófonos, un minuto, ¿puedo? Claro. Tienes algo que no podías decir delante del público.
La joven lo sabe. Solo Dios vio esto suceder. La joven que acaba de llegar y sanó, justo en ese momento. ¿Es correcto? Levanta la mano. Solo Dios, sí. Lo que te dije, ¿es cierto? Solo Dios lo pudo haber sabido, Él está aquí si lo crees. Si tienes fe. Ven, señora. Qué bien estaría superar esa vieja diabetes y estar bien de nuevo, ¿verdad? ¿Crees que vas a estar bien? En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, pido tu sanación. Ve ahora, en el nombre de Jesucristo y sana. Hermano mío, ¿me obedecerías como profeta de Dios? El hermano dice, sí, lo haría. Si quieres, es tu única esperanza de superar la artritis. Simplemente baja de la plataforma, como si fueras joven, y di, me niego a tenerla de ahora en adelante. He estado en la presencia de Su Majestad, Jesucristo. Que Dios te bendiga, ve a tu plataforma, vete de ahí ahora, caminando. Ahí. Que Dios te bendiga. Sigue adelante creyendo que Jesucristo te sana. 49 Alabado sea el Señor. Muy bien. Ven. ¿Crees? Un momento. Hay algo oscuro que rodea a la señora. Muy oscuro, rodeándola. Oh, Dios, ten piedad. Oh, es un cáncer. Muy bien. ¿Crees que Dios puede sanarte ahora? Él es el sanador, ¿verdad? ¿Lo crees con todo tu corazón? Cuando el ángel del Señor me encontró, él decretó que el cáncer sanaría. Ven aquí. Dios Todopoderoso, esta pobre mujer, sabiendo que esta condición existe en su cuerpo, te pido ahora, Señor, que mi fe se una a la suya. Y gran ángel de Dios, que me encontré esa noche, decretó y dijo, ni siquiera el cáncer resistirá, si eres sincero y logras que la gente crea. Y Padre, con todo mi corazón, creo que la sanarás. Y le digo al diablo, déjala en el nombre de Jesús, sal de ella. Dios te bendiga. Ve creyendo con todo tu corazón ahora. ¿Quiere recuperarse de la presión arterial alta, señora, sentada ahí? Ya lleva unos 10 minutos sanada, sentada ahí. Amén. Quiero que me haga un favor. ¿Lo hará ahora? Su hija está en el hospital. Sentada junto a ella, así es. Ponga su mano sobre él, ¿quiere? Padre, concédale su liberación en el nombre de Jesús, te lo ruego. Amén. No se preocupe, hermano. No tenga miedo de los problemas del corazón. Siga su camino regocijándose en Jesucristo. Tenga fe en Dios. Cree con todo su corazón. No se mueva ahora. Si se va a mover, vamos a cerrar el servicio aquí. Porque me molesta. Tiene un problema en el costado, sentada ahí mismo, esa segunda persona sentada desde el final, allí. ¿Verdad, señora? Acaba de sanar. Póngase de pie y diga, alabado sea el Señor por su sanidad. Que Dios la bendiga. Problemas de bazo. 50 ven. Ten fe. No dudes. Cree. Si crees, puedes tener lo que pides. ¿Cómo está, señor? Supongo que no nos conocemos, hermano. ¿Es usted cristiano, creyente? Ya veo que sí. Tiene una petición que hacerme, señor, es para un ser querido, su padre. Sufrió un derrame cerebral. Ha tenido 2. Y usted tiene diabetes. Y eres médico. Así es. En tu consulta oras por los enfermos. El hermano dice, por supuesto. Aleluya. Oh, Dios, en el nombre de Jesús, concédele a nuestro hermano su petición. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Ten fe. ¿Crees? ¿Crees por tus ojos, cariño? ¿Crees que Jesús te sanará? Claro que sí. 51 No creo que pueda ir mucho más lejos, amigos, estoy a punto de, parece que se estaba marchitando ahora. Crean, quieren, ahora mismo. Cada uno de ustedes. Tengan fe ahora mismo. Pongan sus manos sobre los demás. Permítanme hacer una oración de compromiso. Ven aquí, hermano Woltz, o alguien rápido, vean. Pongan sus manos sobre los demás. Tráiganme un poco de agua. Pongan sus manos sobre los demás en todas partes. Dios misericordioso, como mi fuerza es fugaz, oh Dios, sé misericordioso, Padre. Con la oración de fe con todo mi corazón, condeno el cuerpo de cada persona enferma, dolida aquí. Y pido que tú, el Espíritu Santo, les representes el poder del Jesucristo resucitado y los sanes. Satanás, estás derrotado. Ya no estás reteniendo a la gente. Estás expuesto. En el nombre de Jesucristo, sal de cada persona aquí.